los gobiernos de países en desarrollo en general siempre le han dado una importancia grande al cambio climático. Por ejemplo, la Convención de Cambio Climático surge por mucha presión del grupo de los pequeños estados insulares en desarrollo que están amenazados, muchos de ellos, a desaparecer a consecuencia del cambio climático. Lo que quizás las prioridades que se le daban al cambio climático hace 20 años cuando se firmó la convención son diferentes a las que se dan ahora. En aquel tiempo no se tenía mucho conocimiento, venía más o menos de la ciencia elaborada en los países occidentales, fundamentalmente en Europa, y se veía el cambio climático como una cuestión un poco lejana, no me toca, le corresponde a los que causan el problema, que son los países desarrollados que emiten más. Sin embargo, con el tiempo avanzando, con la mayor divulgación de los asuntos del cambio climático, quizás más importante por los efectos que el cambio climático ya está creando ahora, porque exacerba todos los problemas, hace los huracanes más intensos, las sequías más intensas, las inundaciones más intensas y todo pone, como diríamos en lenguaje popular, pone loco el clima y eso afecta completamente a la economía. Se han dado cuenta de una mayor importancia de en sus dos vertientes: adaptación para adaptarse a los cambios que produce el cambio, los cambios negativos que causa el cambio climático, y en mitigación porque ya hay una comprensión que si usted no reduce las emisiones, por mucho que usted se adapte, el cambio climático le va a afectar seriamente la salud, el bienestar y la economía. Entonces creo que los países en desarrollo han ido ganando una mayor conciencia del cambio climático y un mayor conocimiento de qué se debe hacer para combatir el cambio climático a nivel internacional. El proceso MAPS es una iniciativa, yo creo que muy positiva, que ha permitido que un grupo de países en desarrollo, latinoamericanos, Sudáfrica, inclusive México, Brasil, India, China, hayan trabajado fuertemente para evaluar cuáles serían sus principales reducciones de emisiones que pudieran hacer. Y entonces, como es lógico, eso es dio metodología, dio formas de análisis, ha permitido que estos países analicen a fondo dónde están sus mayores potencialidades y, muy importante, porque eso quizás debemos tocarlo, identificar cuáles son los cobeneficios de reducir las emisiones. Si usted piensa solo en reducir emisiones, sabiendo, por ejemplo, que Perú solo tiene el 0.4% de las emisiones, dirá, bueno, ¿pero qué van a hacer los grandes? Estados Unidos, China, ¿por qué yo? Si yo invito tampoco. Pero si usted ve la reducción de emisiones como que se puede mejorar sustancialmente el transporte en la ciudad de Lima, hacer un transporte público masivo que emite muchos menos que carros individuales, y que va a mejorar sustancialmente las condiciones de salud de la población, porque la contaminación ambiental, a pesar de que no se ve directamente, afecta entre muchos índices de asma, de enfermedades respiratorias, cardiovasculares. Entonces, el MAPS ayuda a identificar no solamente dónde reduzco mis emisiones, que es muy importante, cuánto me cuesta, pero al mismo tiempo qué cobeneficios yo puedo esperar de cada medida que voy a tomar. Entonces, en ese sentido, sí, muy positivo. Esto se vincula con las contribuciones. Las contribuciones es un proceso no técnico, es el informe que va a hacer cada país para el futuro acuerdo que se espera que se acuerde en París en el año que viene y que entre en vigor en 2020. Entonces hay un compromiso de todos los países de presentar sus contribuciones, de cómo ellos cómo van a enfrentar el cambio climático, cómo van a reducir sus emisiones, entre otras cosas, porque también se plantea, aunque no está todavía acordado, que también puede ser que usted hace la adaptación y qué recursos usted necesita para hacer las acciones. Pero entonces el MAP entronca completamente en este proceso de contribuciones porque ya se han hecho todos los cálculos de lo que se pudiera hacer. Y las contribuciones, que tienen mucha importancia aquí en Perú, porque quizás el acuerdo más importante de la conferencia de Lima sea cómo los países deben presentar sus contribuciones. Entonces, el hecho que Perú haya estado en MAPS y otros países garantizan que hay una contribución de Perú
y al mismo tiempo, desde el punto de vista de beneficio interno, garantiza que estas acciones de cambio climático se hagan no solamente sea para reducir las emisiones, que es muy importante porque esa es la causa del cambio climático, pero sino también se logren co-beneficios económicos y sociales, de bienestar de la población. Un cambio de las bombillas incandescentes, por ejemplo, implicaría que el presupuesto que usted gaste en energía eléctrica en la familia sea menor. Entonces, ese tipo de acciones son las que el país posiblemente vaya a desarrollar, se reflejan en contribuciones, y el hecho que el MAP exista ayuda a los países que han participado en este ejercicio a tener más cerca la posibilidad de presentar una contribución correcta, apropiada, de acuerdo a las posibilidades de cada país. Yo veo Lima como una COP no solo de Perú, sino de toda Latinoamérica y del Caribe. Entonces, un avance en Lima implica un avance de un continente completo con respecto a acciones a combatir el cambio climático y, como repito, no solamente reducir emisiones, sino con beneficios. Con esta reducción ya le va más incrementar la capacidad de adaptación ante los fenómenos. Ahora al concreto, Lima es un paso que falta para llegar al acuerdo final que se supone que se acuerde en París. Si en Lima no hay avance, se dificulta mucho el éxito del nuevo acuerdo. Eso es un punto importante. El segundo asunto es, la base del acuerdo es cuáles son las contribuciones que van a hacer cada país. Y en Lima se tiene que definir claramente qué información tienen que tener esas contribuciones. Y esas contribuciones hay que presentarlas 6 meses antes del acuerdo, o sea, para el 15 de marzo del 2015. Si en Lima no se acuerda qué es lo que hay que presentar, los países no presentarán sus contribuciones y no se sabrá en cuánto se reduce y no se sabrá si habrá acuerdo. Entonces, en ese sentido es fundamental. Ahora, Lima tiene otras condiciones importantes. Lima puede ser un punto de viraje en las finanzas climáticas. Como usted sabe, el Fondo Verde del Clima, que se supone que en el 2020 esté dando 100.000 millones de dólares a los países en desarrollo por acciones de cambio climático, se acaba de operacionalizar, o sea, se acaban de crear los instrumentos para que pueda trabajar. Ahora, lo que hasta ahora es un fondo sin comida, o sea, está el fondo, no está el dinero. Pero bueno, se espera que los países desarrollados hagan sus aportes antes de Lima, lo hagan en la cumbre que va a haber, o sea, anuncien sus aportes o en Lima o en la cumbre que va a estar organizando el secretario general de las Naciones Unidas en septiembre con los jefes de Estado, aprovechando la Asamblea General. Entonces, si de verdad los países desarrollados capitalizan el fondo, como ya anunció la Merkel, que va a poner 1.000 millones de dólares, 750 millones. Si se logra eso y se acuerda aquí en Lima ya a empezar a trabajar con el fondo, se da un viraje tremendo en la finanza climática, que es muy importante para que los países en desarrollo puedan desarrollar muchas de sus acciones, porque los países en desarrollo tienen como prioridad erradicar la pobreza, desarrollarse, y tienen pocos recursos y tienen que invertirlos en las obras de mayor prioridad social. Pero la finanza climática le va a permitir hacer muchas más acciones para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y a la vez que también tengan beneficios para la población. Entonces, en mi criterio, Lima puede ser un punto de viraje en la finanza climática. Si usted, nada más que para hacer un motivo de comparación, ahora lo que más finanza da pública para los países en desarrollo es el Fondo Mundial del Medio Ambiente. Y el Fondo Mundial del Medio Ambiente trabaja con 4.000 millones de dólares para un ciclo de 4 años, para todas las convenciones, cambio climático, biodiversidad, químico, y para cambio climático se dan 1.000 millones. Aquí van a ser 100.000. O sea, si se capitaliza el fondo y se manifiesta, Lima puede ser un punto de viraje en ese sentido.